Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche me acompaña un querido amigo, Luis Vivanco, con el que estaremos conversando sobre las minorías religiosas en el Medio Oriente. Saludos Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí. No, en el imaginario del maracucho común, el Medio Oriente es idéntico a musulmán. Sí. Pero no es así. Estos últimos acontecimientos tumultuosos que ha habido en países como Siria e Irak ha traído a la palestra la idea de que en el Medio Oriente hay bastantes conflictos religiosos, que esos países no son monolíticamente musulmanes. Dentro del Islam hay muchas variedades religiosas, pero dentro del Islam en el Medio Oriente hay también mucha presencia. Hagamos un arqueo de las religiones minoritarias más importantes del Medio Oriente. Bueno, sí, cuando me dijeron para lo del programa eran minorías en general. Entonces, claro, hay dos tipos de minorías, las étnicas y las religiosas. Y aquí eso complica más el asunto, porque hay minorías religiosas que no son étnicamente homogéneas y minorías étnicas que no son religiosamente homogéneas. Entonces eso divide más el espectro. Vamos a decir que cada país es un mosaico diferente y todo mi Medio Oriente es como una especie de alfombra oriental llena de distintos colores y áreas y segmentos, ¿no? Lo predominante, lo que da el tono cultural, la identidad cultural es el Islam, ¿no? Porque ha sido predominante durante más de 1000 años. Pero ellos no son minoría, aquí estamos hablando de minoría, entonces me interesa hablar de las claro, que no musulmanas. Sí. Es que dentro del Islam también hay ciertas minorías, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuáles son las no musulmanas? Vamos a decir, la principal serían los cristianos, ¿no? Hay distintos ritos cristianos, distintas iglesias, algunas étnicamente diferentes también. Por ejemplo, en Medio Oriente hay hasta alrededor de 1 millón de armenios. Creo que eso dijimos en el programa pasado sobre los armenios. Los armenios no son árabes, son una raza distinta de origen indoario, pero son cristianos y están viviendo en Medio Oriente, igual que están viviendo en Canadá, Estados Unidos, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces en Medio Oriente han tenido una fuerte presencia cultural e histórica. Luego están, vamos a decir, las iglesias cristianas que son más autóctonas y las iglesias cristianas que siguen el rito calcedoniano griego. Las autóctonas serían, por ejemplo, los coptos en Egipto, los maronitas en Líbano, los sirio-católicos en Siria, en Líbano y en Irak, y los caldeos católicos en Irak, que hay caldeos católicos y caldeo nestoriano. Y hay también ritos, vamos a decir, los armenios tienen católicos, greco-ortodoxos, o sea, siguen su ortodoxia separados de los católicos, y protestantes. O sea, también vienen a añadirse a esto todas las iglesias protestantes que están, algunas representadas en Medio Oriente, los bautistas, los presbiterianos, episcopalianos y anglicanos. Pero todos esos son de lengua árabe. Sí, en general, excepto los armenios y los coptos, sus lenguas son árabes. Y los coptos es solamente la lengua litúrgica. Es el copto. Un papá no le habla a un hijo en copto, pues. No, en árabe. Ya. Aquí en Maracaibo, por ejemplo, yo voy caminando por la calle y bueno, yo podría identificar a algún evangélico, yo no sé por qué, pero muchos llevan paraguas para protegerse del sol y las mujeres llevan faldas. Sí. Y bueno, si tienen un libro con un estuche, un cierre, uno presume que eso es la Biblia, entonces uno supone que eso es evangélico. Esos son, digamos, algunos rasgos, pero muy tenues para identificar a la gente en la calle, la religión. En el Medio Oriente, ¿cómo se puede identificar a la calle, decir este es musulmán, este es cristiano, con solo verlo? No, tradicionalmente, hace más de 200 años, sí era posible, porque todo el mundo tenía que usar, inclusive todos los musulmanes, el famoso turbante. Y el turbante, según la forma que lo usara, y el tamaño que lo usaras y el color que lo usaras significaba si tú eras musulmán descendiente del profeta,
musulmán shia, musulmán alawi, si eras cristiano, si eras un cristiano de las sectas reconocidas por el sistema otomano o unas sectas, digamos, secundarias, pues si eras judío, todo eso se daba en el turbante. Y se decía inclusive que el turbante, según el modo que lo usaras, como te lo pusieras, inclusive indicaba tu carácter. No sé si eso era una leyenda urbana, pero eso se ha hablado mucho en la tradición árabe, que en la tradición de Medio Oriente, que hasta el carácter de una persona se indicaba por el turbante. O sea, si una persona no usaba bien su turbante, así medio suelto, medio desordenado, era una persona de poco carácter y tal. Pero la persona que llevaba su turbante muy bien puesto era una persona de más personalidad. No había guetos para cristianos. Eso es una cosa curiosa. No ha habido, vamos a decir, esa segregación. Eso es curioso. Lo curioso de esto que digo es porque cuando llegaron los estadounidenses a Irak, a Bagdad, que ocuparon eso, se encontraron con tantos problemas entre minorías, sobre todo entre Shia y Sunni, que la solución de ellos fue, como en Norteamérica, en un barrio o un sector de la ciudad va a ser para los shia y otro para el sector de la ciudad para los sunni. Pero todos los estudiosos en Medio Oriente, árabes de ese momento, dijeron, esto nunca ha sido así aquí. Aquí todo el mundo vive mezclado, en un mismo edificio hay gente de todo tipo, ¿no? Ni los judíos, no había juderías en ciudades. No. En Marruecos hay juderías. Sí, pero en el resto de Medio Oriente había también en el Cairo antiguo como unos barrios, pero inclusive vivían juntos cristianos y judíos y había también musulmanes entre ellos. Por ejemplo, la antigua Jerusalén, la ciudad vieja, tenía como 4 sectores. El judío, el armenio, el musulmán y el otro, no me acuerdo qué es lo que es, judío, armenio y cristiano, pues el cristiano oriental, greco-ortodoxo. Pero en ambos vivían todas las comunidades, o sea, en el sector judío había cristianos y musulmanes, en el sector musulmán había cristianos y judíos, o sea, no estaba la cosa segregada. Había un predominio, pero nunca fue esa la idea, ¿no? Y esto ha sido una cosa nueva de tener las ciudades como guetizadas, pero eso no era así, ¿no? Yeah. Bueno, además de los cristianos, ¿qué otros grupos religiosos no musulmanes hay en el Medio Oriente? Ajá, no musulmanes. Bueno, mira, que fue bueno esto del programa porque yo dije, bueno, déjame repasar esto. Y aprendí que hay unas sectas que yo ni conocía, en toda mi vida nunca las había conocido, ¿no? Bueno, están los judíos, ¿no? Y los judíos prácticamente son los mismos en todos lados, o sea, los judíos de Medio Oriente. A veces hay unas variantes, los judíos yemeníes, y en Israel, desde luego, hay toda clase de judíos. Eso es un mosaico de judíos que entre ellos inclusive se tienen bastante roces, ¿no? Sí, claro. Porque no se entienden muy bien, por ejemplo, los orientales y los de origen europeo, los ashkenazim, ¿no? Los sefardíes. Sí, exacto. Y luego están estas sectas que son venidas de los judíos están los samaritanos, una secta que es distinta porque la persiguieron todos, ¿no? La persiguieron los judíos, la persiguieron los musulmanes mucho en el siglo XIX, todavía los perseguían. Los samaritanos, desde la época de Jesús ya estaban separados de los judíos, ¿no? Sí, claro. Y han seguido existiendo y ahorita son como 800 personas. Muy corrompida ese grupo porque son casados mucho entre ellos, entonces tienen nacimientos con problemas, pues, ¿no? Debido a la, ¿cómo se llama esto? A la endogamia. Claro, claro. Oye, no sabía vamos a dejar eso para los otros grupos para el segmento que viene. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco sobre algunos grupos religiosos en el Medio Oriente que no son parte de la mayoría musulmana. Escuchamos un tema y ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco a propósito de las minorías religiosas en el Medio Oriente. Hemos hablado de cristianos y de judíos, Luis. ¿Qué otras minorías religiosas Bueno, hay? de los que no son musulmanes, en cierto modo hay unas que, aunque vienen del Islam, ellos no se consideran completamente musulmanes y, más importante, los musulmanes no los consideran musulmanes. Pero a la hora de las chiquitas se alinean con ellos políticamente, etcétera, ¿no? Estos son, por ejemplo, los drusos. Los drusos están en 4 países. Están en Jordania, Israel, Líbano y Siria, ¿no? Y en cada país son fieles al Estado, al gobierno de cada país. Entonces, por ejemplo, en Siria, en Líbano, son fieles al gobierno de cada uno de esos estados, aunque a veces tengan problemas esos estados y luchan entre ellos, y ellos van fielmente a luchar inclusive contra primos de ellos. Y en Israel son fieles a Israel, son de los mejores soldados israelíes, condecorados y paracaidistas y todo eso, ¿no? Aunque a veces tienen que ir a como bombardear a sus primos de Golán, allá de Siria, ¿no? Bueno, luego están una secta muy curiosa que son los Yezidi o Yazidi, ¿no? Que
tiene, ¿cómo se llama esto? Bases esotéricas, que toma cosas de la filosofía griega. Dicen que son descendientes de Adán y Bueno, todos somos descendientes de Adán, ¿no? Sí, pero ellos directamente, ¿ok? Directamente ellos no sé a través de qué línea, eso sí no he investigado, pero ellos se consideran que son una parte del resto de la humanidad, ¿no? Y tienen una veneración por el ángel caído que dicen que va a ser redimido al final del mundo, como toda la humanidad, ¿no? Y este ángel caído supuestamente es Satanás. Entonces por eso tenían la fama de que eran adoradores del diablo. Y son muy curiosos en sus costumbres. Y son alrededor de unos 100.000, ¿no? Han estado muy en las noticias últimamente porque han sido objeto de persecución del Estado Islámico, ¿no? Sí, sí. Mira, en la Edad Media, en Europa, cuando empezaron las cruzadas o había epidemias, y decían que era por los pecados de la gente o por infidelidad a Dios, etcétera, decían. Entonces hay que combatir la infidelidad a Dios y a los infieles, y hay que ir a luchar contra los infieles. Y decían, pero aquí hay gente que no es cristiana, esos que son los judíos. Vamos a matar a estos de aquí, porque, o sea, ¿para qué ir hasta Palestina? ¿Para qué moverse miles de kilómetros si podemos matar a estos que están aquí? Es como que esos yezidis siempre estaban allí. Y vivían tolerados, ignorados, indiferentes, despreciados por los demás, segregados de los demás, pero los dejaban tranquilos. Y ellos estaban tranquilos con el resto de la población, turcas o kurdos o armenios o árabes, ¿no? Hasta que vinieron unos fanáticos y dicen, aquí hay que ser islámicos todos. Bueno, yo soy islámico esto, yo soy islámico lo otro, tal. Nosotros somos cristianos, bueno, están protegidos. Y estos son... ¿A qué pertenece el yazidi? No está en ninguna cuestión, no está incluido en ningún sistema. Son adoradores del diablo, son adoradores del pavo real, porque esa es una de las divinidades de ellos. Entonces, estos no corresponden a nada, a nada que esté permitido, que esté logrado. Hay que matarlo. Así de automático fue. Y ha sido. Entonces están matando a muchos de estos yazidis solo por no ser musulmanes. Claro, le dicen primero, ¿se quiere hacer musulmán o muere? ¿No? Entonces muchos decían, o morir, porque siguen su cuestión muy fiel, ¿no? Claro. ¿Son de lengua árabe los yazidis? No. Muchos son turcos, algunos son de lengua árabe, sí, muchos son turcos y kurdos. Y kurdos. Sí, de hecho, ellos están muy pegados con el pueblo kurdo. Son como unos kurdos que no se hicieron musulmanes. Entonces, la oposición por parte del Estado Islámico es casi de partida doble. O sea, por una parte porque son kurdos, pero además de eso es que ni siquiera son musulmanes. Sí, yo no sé exactamente, por eso te digo que se cruzan esas dos lealtades. No sé si los estados islámicos están en contra de minorías étnicas, porque en teoría el Estado Islámico está en contra de los que no son musulmanes. Tú puedes ser norteamericano, argentino, lo que sea, y si eres musulmán, no está en contra de ti. Claro. Ahora, tú puedes ser árabe de toda la vida con prosapia y dinastías árabes allí, y si no eres musulmán, ahí está en contra de ti. Bueno, pero el Estado Islámico está combatiendo a kurdos que sí son musulmanes. Entonces, aparentemente sí hay una división étnica entre ellos, porque aún siendo musulmanes los están combatiendo. Es que están combatiendo. Presumiblemente porque no son de lengua árabe, porque son un grupo étnico distinto. No, yo creo que es porque están en contra, porque también hay árabes que están combatiendo contra ellos. Hay árabes musulmanes que están combatiendo contra el Estado Islámico. Es decir, no es como que todos los musulmanes están de acuerdo con eso, al contrario. Hay gente en este momento que están luchando contra ellos. Sí, por supuesto, eso hay que decir. Bueno, tenemos entonces a los yezidis. ¿Qué otro grupo? Los mandeanos, que llaman también cristianos de San Juan, que no eran cristianos, ellos rechazaban el nombre cristiano. Son entre 60 y 70.000 y están, aunque están en todo el mundo, están más que todo en Medio Oriente, ¿no? Pero los hay en Europa. Rechazan a Jesús y a Muhammad, a Mahoma, ¿no? Y ven negativamente al cristianismo y al islam. O sea que ellos se consideran aparte, pero reverencian a Adán, Abel, Set, Enoc, Noé. O sea, siguen como el Antiguo Testamento en parte, ¿no? Y a Juan el Bautista también. Y a Juan el Bautista también, sí. Y ellos dicen, muchas de estas comunidades no permiten la conversión, pero se puede uno hacer de esas comunidades. Tienes que vivir con ellos muchos años para que te acepten y que conozcan todos sus ritos, etc. Por ejemplo, los drusos supuestamente no se proselitizan, no hacen proselitismo, pero hay gente que se ha hecho drusa estando entre ellos y viviendo entre ellos y aprendiendo todas sus cosas. Ellos estuvieron bajo el dominio francés y los franceses les enviaban espías. Y a uno de estos espías que les enviaron en una aldea, vivió allí con ellos como 20 años. Al final ya era parte de ellos, se casó con una de las mujeres de ellos y hasta se hizo druso.
¿no? Cuando ya le dieron su licencia que podía volver a Francia, no quiso volver, se quedó en Siria, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué otro ¿Qué grupo? otra? El shabakismo, esa no la conocía, ¿no? Son como 60.000 personas, viven en el norte de Irak y tienen una religión parecida al Islam ortodoxo, pero también al cristianismo. Una mezcla de cristianismo e Islam, ¿no? Y tienen mucho en común con los yezidis, ¿no? Pero tienen otro tipo de creencia distinta. No creen en el demonio, o sea, como un ángel caído que va a ser redimido, ni creen tampoco en el pavo real, ¿no? Que es el principal símbolo de los yezidis. Los zoroastrianos, que es así, es muy importante, ¿no? Porque es muy, muy antigua y es una religión, además, que tiene sus libros filosóficos muy profundos, como los Gathas y el Zend Avesta, y es la religión antigua de Irán. Y el Estado Islámico de Irán, a pesar de que ha combatido muchas religiones, a esa no solamente la ha permitido, sino que supuestamente la ha protegido. Tienen protección legal del Estado y están representados en el Parlamento iraní. Y estos son como alrededor de 200.000 personas. Algunos dicen que un poquito menos. Hasta la India llegaron. En la India hay una minoría religiosa Exacto. más o menos considerable de zoroastrianos. Sí, se escaparon y en la India han sido una minoría muy importante porque además han tenido grandes fábricas, ¿no? Aquí hay muchos automóviles hechos por fábricas que hicieron los zoroastrianos en la India, ¿no? Esos Tata, por ejemplo, y los Jinnah también, eran todos esas familias importantes de la India, los Mehta también, ¿no? El Zubin Mehta, que es un director de orquesta muy famoso, viene de allí, y hay actrices de teatro también en Hollywood que vienen de allá, de esa comunidad zoroastriana. ¿Qué otro tenemos? Ajá. El ishiquismo, esa no la conocía tampoco, también le llaman chinarismo, y el alawismo ishik, ¿no? Es un movimiento religioso que rechaza sus raíces islámicas y se encuentra en Turquía, ¿no? No son muchos, son como 50.000. Y es esotérica. Fíjate que todos estos movimientos ya minoritarios, pequeños, pero separados del Islam, son todos esotéricos, ¿no? Los drusos, los alawi, los ishik, ¿no? Los shabak, los yazidi, mandianos, todos son esotéricos en el sentido de que no revelan sus escrituras, no revelan mucho sus doctrinas, es una cosa secreta entre ellos, ¿no? Pero no son sociedades secretas como los masones, en el sentido de que si usted es masón, por ejemplo, yo no sabría que usted es masón. Ellos sí tienen la identidad más o menos clara. Lo único es que el contenido de la religión no lo manifiestan. Pero Exacto. la identidad sí está clara. O sea, todo el mundo sabe que tal persona es yezidi. Sí, sí. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre minorías religiosas en el Medio Oriente con Luis Vivanco. Mi Twitter es @gandrade80. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco a propósito de las minorías religiosas del Medio Oriente. Luis, judíos, cristianos, yezidis, mandianos, zoroastrianos, ¿qué más tenemos? Bueno, está la famosa fe Bahá'í, que es una de las religiones que ha nacido en Medio Oriente, que ha tenido más difusión, aunque no son en gran número de personas, están representados en prácticamente todos los países, excepto en Corea del Norte y el Vaticano. En todos los demás países hay grupos Bahá'í, ¿no? Hay un templo muy importante en Panamá. En Panamá, sí, y en Palestina, donde murió uno de sus principales representantes, ¿no? En Haifa, ¿no? En un castillo ahí otomano. Bueno, yo estuve en el templo de Nueva Delhi y es gigantesco y es una cosa muy hermosa. Sí. Creo que tiene la flor de loto. Y es una religión universalista y tienen un gran mérito. Nunca han perseguido a nadie ni han matado a nadie por esa religión. Han matado a la gente de ellos, sí, y los están matando todavía en Medio Oriente, en Irán, lamentablemente. Porque así como el Estado iraní, la República Islámica, sí, ellos protegen ciertas minorías, ¿no? Como los zoroastrianos y a los judíos y a los cristianos, pero a esta la rechazan, la tiene bastante persecución por varias razones, no sé si tan infundadas o no, pero por ejemplo el jefe de la SAVAK, de la policía del Shah, de la policía represiva, dicen que era de esta religión, de Bahá'í, y que había muchos que él puso, vamos a decir, de sus lugartenientes eran Bahá'í. Pero aparte de eso, o sea, porque eso podría ser una persona, se les persigue también porque en el Islam no se tolera que una persona salga del Islam. Es decir, una persona puede ser cristiano, hacerse judío. Si es judío, hacerse cristiano.
pero no puede, siendo musulmán, hacerse de otra cosa, porque es como musulmán, es el último grado, ¿no? Y sin embargo, hemos visto que muchas de estas sectas derivaron del Islam y salieron del Islam incluso del Islam chií, ¿no? Porque nusairíes, alawíes, drusos vienen del chiismo, más que del suní, ¿no? Y el Bahá'í nació del chiismo también, y se ha hecho una religión universal. Ya no es simplemente el profeta Mahoma, sino que reconoce todos los profetas, ¿no? Y el último Baha'u'lláh, y respeta todas las religiones. No tiene esa cuestión de que hay que destruirlas, hay que eliminarlas o son inválidas, ¿no? Que a veces lo tienen las otras religiones, ¿no? Claro. Y bueno, y quería hablar un poquito del caso más curioso de las religiones de Asia que están ahorita en Medio Oriente. Por ejemplo, se dice poco, pero en los estados árabes de Medio Oriente, sobre todo en el Golfo, hay presencia de budistas, de hinduistas y de sikh, ¿no? De la India, porque hay cientos de miles de personas de esos países que trabajan y viven allí, y ya han tenido hijos ahí y viven allí, o sea, son generaciones ya, ¿no? De gente de la India, de Bangladesh. Trabajadores petroleros. Sí, India, Bangladesh, Pakistán, Sikkim, Nepal, Camboya, Vietnam, están viviendo en Medio Oriente. Y entonces en algunos países les dejan tener sus templos, ¿no? Por ejemplo, en Bahrein, los Emiratos, en Kuwait, en Yemen y Omán, hay templos y casas de culto hindúes, ¿no? Y el resto de los árabes, o sea, de los países, por ejemplo, los árabes sauditas, les reprochan, por ejemplo, a los yemeníes o a los kuwaitíes, ¿cómo es posible que dejen poner un templo de politeístas allí? Eso es y se sienten como culpables, eso, ¿no? Es decir, pareciera que fuera como una apertura y más bien es como que, bueno, hay una casa, qué vergüenza que hay un templo hindú aquí, ¿cómo pudimos dejar esto? Están criando a las nuevas generaciones un poquito con ese sentido de intolerancia, ¿no? Avergüéncense de eso, a ver si ustedes lo destruyen porque sus padres lo permitieron, pero ustedes no tienen por qué seguir como sus padres. Denuncian a sus padres, pónganse en contra de sus abuelos y tal. No permitan, no toleren eso, ¿no? Es terrible si uno se pone a pensarlo, porque es como el cierre de la mente, ¿no? Claro. Yo tengo un tío en Arabia Saudita. Ajá. Y él comenta que él no es una persona particularmente religiosa, pero otros amigos maracuchos de él sí lo son. Y me comentan que una exhibición pública de fe en un país como Arabia Saudita no está permitida. Siempre y cuando esa fe no sea la musulmana, por supuesto. Y en el caso de los maracuchos, estos no son musulmanes. Entonces, por ejemplo, llevar un crucifijo o en la calle o persignarse frente a una situación de temor, por ejemplo, que es una cosa pues muy habitual entre los cristianos, una angustia religiosa y tal, lo primero que hace es persignarse para pasar el miedo y tal, eso es una cosa que puede ser castigada. Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal porque oficialmente es un sistema 100% musulmán, ¿no? Es ilegal practicar cualquier otra religión fuera del Islam. Y eso ha causado tensión no con otras religiones, sino entre los chiíes y los suníes, porque hay también chiitas allí, ¿no? Pero el practicar la religión chiita también es ilegal. El practicar el chiismo no es una cosa como tan especial, pero no pueden festejar, por ejemplo, ciertos días, los Ashura, los días del Ali, las festividades de los mártires. Los ¿no? latigazos eso en la espalda. Eso no se puede. Eso no se puede. No puede haber muestras inclusive de mucha veneración personal. Tú sabes que el sistema que hay en Arabia Saudita es un islam muy específico, que es el wahhabi o wahhabita, ¿no? Que es muy estricto. Entonces, la tumba de Mahoma, la gente llega y hay veces, imagínate, un musulmán que toda la vida ha venerado el ejemplo de Mahoma, le han hablado de Mahoma desde niño y sus abuelos, sus tíos, toda la familia, todo el mundo. Y cuando llega allí es una gran emoción. Sí. Entonces puede estar allí como 2, 3, 4, 5 minutos y tal, pero que no manifiesta mucha emoción. Hay unos policías allí para que si la gente se pone a llorar o se arrodilla o se desmaya y tal, ella va, denle sales y tal y que se vaya, ¿no? Para que no sea una cosa de un culto a la personalidad. Idolatría, porque ellos lo ven como idolatría. Claro. ¿No? En cambio, en los templos chiitas, en Irak, en Irán, la gente se emociona y besa los candados, besa las llaves, besa las puertas y todo, ¿no? Porque están emocionados y lloran ante eso, ¿no? Claro. Ahí no permiten en Arabia ni siquiera eso para evitar el cultivo, o sea, el culto a los santos, pues el culto como si fuera una persona santa, ¿no?
Claro, claro. Está eso medido. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso seguimos en esta conversación sobre minorías religiosas en el Medio Oriente con Luis Vivanco. Mi Twitter es @gandrade80. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco a propósito de las minorías religiosas en el Medio Oriente. Luis, nos has hecho un repaso, yo diría, bastante exhaustivo de las minorías no musulmanas que hay en el Medio Oriente. Quiero preguntarte, ¿hay variedad en el grado de tolerancia de estas minorías en distintos países? Nos pusiste el ejemplo, el segmento pasado, el segmento anterior, de que Arabia Saudita es quizás el país que más persigue. ¿Cuáles son los más light? No persigue, pero sí prohíbe, ¿no? ¿Okay? Bueno, pero prohibir y perseguir. No, porque es que... O sea, prohibir te dice, yo no te persigo siempre y cuando no hagas lo que yo no quiero que hagas. Eso es perseguir. Sí, o sea, no es que te van a torturar ni nada de eso, pero si haces una cosa ilegal fuera de la ley, tienes una multa, ¿entiendes? Tienes que pagar una multa, tienes una sanción, ¿no? Puedes inclusive para ir a la cárcel. Pero eso es, vamos a decir, no es como que vas a desaparecer, como pasa con otras cosas, ¿no? Ya. Pero ¿cuáles son los países, si tuviéramos que hacer una escala de los países menos tolerantes a los países más tolerantes, más o menos, ¿cómo sería? Yo, por ejemplo, estuve en dos. Uno que no es precisamente Medio Oriente, porque ya es más bien Noráfrica, que es Túnez, y Egipto, que sí es Medio Oriente. Y en los dos sentí que era bastante tolerante la actitud, ¿no? En uno más que todo tolerante hacia los occidentales, porque hay mucho turismo en Túnez, ¿no? Y en Egipto también hay mucho turismo, ya ahorita hay menos, pero hay una tolerancia que está inclusive en la idea de las personas, porque cuando uno habla con los comerciantes, con mucha gente de las tiendas, nos decían, mi socio es cristiano, ¿no? O aquí nos llevamos bien cristianos y musulmanes, ¿no? Pero yo he visto entrevistas del Papa copto que no expresa eso. Puede haber tolerancia hacia los occidentales porque son los que traen el dinero y es un periodo muy transitorio el que van a estar en una playa o algo así. Yeah. Pero con los cristianos, por lo menos los testimonios que yo he visto del Papa copto, por ejemplo, que no sé cómo es que se llama. ¿Pero el de ahora o el de antes? Bueno, el de no sé desde cuándo está el nuevo, pero desde la primavera árabe, que hubo el temor a que vinieran los hermanos musulmanes, y cuando de hecho Mursi, creo que se llama, el presidente que lo puso ahí la hermandad musulmana, el Papa copto dijo que, yo lo recuerdo vividamente, que él decía que la intolerancia de las autoridades había crecido significativamente y que él sentía que su comunidad estaba amenazada. Sí, no son actos en sí del Estado, sino que cuando atacan una iglesia o una escuela o a gente cristiana, la policía no actúa así tan aceleradamente, tan ejecutivamente. El Estado se hace más bien la vista gorda. O sea, es una cosa de una indiferencia que es ya una especie de connivencia con la intolerancia, pues, ¿no? Es decir, no me está persiguiendo el Estado, pero el Estado permite que me hagan daño. Entonces, claro, eso parece que fue denunciado. Yo tengo más o menos la información del Papa anterior, ¿no? El famoso Papa Shenouda, que era un poeta y todo. Y era un hombre muy pro relaciones ecuménicas con los musulmanes, muy de cooperación. Había sido amigo de Nasser, no fue muy amigo de Sadat, se llevó mal con Sadat, ¿no? Porque Sadat abrió más el país hacia Occidente. Y este era un Papa muy, vamos a decir, tradicional. No, más a la izquierda, vamos a decir, ¿no? Sí, ayudó a Hilarión Capucci de Palestina, pues de Jerusalén, que llevaba armas inclusive a la gente terrorista en Jerusalén. Bueno, y eso lo puso mal a él con los israelíes, pues, ¿no? Pero en todo caso era un papa muy a favor de Nasser, pero menos de Sadat, ¿no? Y ya no estaba muy bien con Mubarak, ¿no? Y murió. Entonces él sí tenía una actitud muy de ayudar a los musulmanes, cooperar con los musulmanes y hacer la vista gorda entre los mismos cristianos de algunas cosas con los musulmanes. Dicen, no son todos, son algunos que tienen a veces exabruptos, pero ya eso se ha montado tanto y tan fuerte que entonces ya entiendo por qué este nuevo papa ha hecho una actitud más de denuncia, ¿no? De esa intolerancia, ¿no? Pero en Egipto en general yo no veo que haya esa persecución, esa denuncia, pues ese ataque a los cristianos. Al contrario, a mí nunca me sentí que me pudieran haber, digamos, a decir, de atacar, ¿no? No, pero es que yo creo que un turista o un latinoamericano que está de visita
es muy distinto a un copto que vive con ellos. Solamente en o sea, una yo no creo que mezquita. usted pueda basar, pueda hacer un perfil de la tolerancia religiosa en base a la experiencia de un latinoamericano allá, Bueno, porque no, yo creo que es claro. muy distinto. Es distinto, pero por ejemplo, sentí más denuncia, más, vamos a decir, como más, no sé cómo sabría cómo llegar, hostilidad Ujú. en Madrid hacia una persona cristiana católica que en estos países, ¿no? ¿Ok? Pero España es un país católico. Sí, yo sé, pero igual la gente, tú crees en los curas son esto. A cada rato era una cosa de bastante... Bueno, usted dice los rojos españoles. No sé, supongo los que- rojos. Yo estaba en tiendas, en supermercados, amigos de mis hermanos, etcétera, ¿no? Y las familias o gente que trataba, decía, así, aquí nadie, son los más retrógrados, decía la iglesia. O sea, veo una hostilidad mayor que no había hostilidad tan fuerte allá en Egipto, ¿no? Bueno, quizás los cristianos no han sido tan perseguidos en Egipto y en otros países, pero el caso de los judíos yo sí diría que es bastante distinto, porque Sí. sí hubo expulsiones masivas, ¿no? Sí. No solamente en Egipto, sino Pero en en mismo todos los otros Egipto vimos la sinagoga, había muchas partes donde había edificios con pintas, ¿no? Pintas de distinto tipo, pintas proislámicas, o sea, fanáticos, etcétera, ¿no? Pero en la sinagoga estaba cuidada por soldados y no vimos ninguna pinta, ni nada, ni destrucción, estaban conservadas y cerradas. Claro, no van a nadie a la sinagoga, las tienen como cerradas, como unos edificios cuidados, ¿no? Eso fue en el año 2000 que yo vi eso. Y me asombró de que estaban muy cuidadas y la gente me decía, sí, en la sinagoga nadie le puede destruir, nadie puede hacer daño a la sinagoga. Y eran unas tremendas sinagogas, pero bellísimas, parecían unos teatros y tenían más de siglos de existencia y están vacías. Porque creo que quedan en Egipto ahorita 8 judíos, de los cuales la edad promedio son 70 años. Pero Egipto no fue el único país que expulsó judíos. Expulsaron judíos. Irak. Irak tiene el triste récord de haber sido el único país árabe que hizo un pogrom, que fue el Farhud se llama eso, que en el año 44, ahí había un barrio judío, pero un barrio comerciante, o sea, en el centro, en el bazar de Bagdad, había un sector que era puro de judíos. Mataron a casi todo el mundo en ese sector. Y todavía queda gente viva, que eran niños o muchachos en ese momento, que dicen cómo mataron a toda su familia y todo. O sea, fue un pogrom. En el año 44. Sí, en plena... Antes de la creación de Israel. Sí, antes de la creación, sí. O sea, no tuvo nada que ver con el sionismo ni... No, tuvo que ver con una... Muy curioso, tuvo que ver con la presencia británica en Irak. Y los británicos estaban fuertes en Irak, ¿no? Después le habían dado la independencia, pero seguía siendo una fuerte presencia británica. Y era una protesta contra los británicos, pero como no podían ir contra los soldados británicos, agarraron contra los judíos porque ya había habido en Palestina ciertos movimientos en el año 29 y en el año 36 a favor de separar Palestina, ¿no? Eso es famoso, que ya se sabía en Medio Oriente que había un movimiento y dijeron, al principio no sabían quiénes eran, pensaban que eran europeos, que eran rusos, que eran alemanes, y después se dieron cuenta, pero todos estos rusos, estos europeos y estos alemanes son en realidad los mismos judíos de aquí. No podían creerlo y al final se comprobaron que sí. Y entonces empezaron a haber movimientos en distintas partes contra los judíos. Pero así como ataques así a tiendas, a personas, ¿no? Atentados en mercados. Y uno de esos, el más famoso, el más destructivo, más terrible, fue el Farhud, que no se habla mucho de ese pogrom, de ese genocidio. Pues no es un genocidio, es un acto pues que duró como 2 días. Un pogrom. Sí, exacto. Como los que hubo en Rusia. Un estallido, Como exacto. lo que ocurría en Rusia. Exacto. ¿Cuál diría usted que es el país más tolerante con las minorías religiosas en el Medio Oriente? Yo pienso que con todos los problemas que tiene es Líbano. Porque el mismo tono que tienen los mismos cristianos allí, que eran tan mayoritarios y ahora son minoritarios, ¿no? Lleva como a un arreglo. Y eso es una cosa que quería decir. Los otomanos durante 300, 400 años dominaron esto por medio de arreglos. Es decir, una comunidad se constituía y decía, nosotros no somos musulmanes suníes, somos musulmanes de este tipo. Bueno, vamos a hacer una especie de contrato con ustedes, pagan este impuesto, tienen esta lealtad. Nosotros somos greco-católicos, pagan este impuesto, tienen esta lealtad. Nosotros somos ortodoxos de tal cosa, pagan este impuesto, tienen... O sea, hace contratos particulares. Y
Y el Estado se beneficia de eso porque es una división tan grande, divide et impera, como decía Maquiavelo, es una división tan grande que si a unos cristianos los fregaban, los otros no los iban a ayudar. O si a unos musulmanes, digamos decir, a unos drusos los fregaban, los otros no lo van a ayudar. De modo que cada comunidad se constituye como una unicidad, como una cosa atomizada, ¿no? Y eso es muy dentro del espíritu del Medio Oriente, de la división. Porque a pesar de todo, no es un mundo unitario y unitivo, sino que es más bien divisivo. ¿Y quién heredó eso? Del país que más fue dominado por el Islam en Europa, que fue España. Y por eso es que España son tan divisivos. Y América, que viene de España, es divisiva. No somos una, ni dos, ni tres, somos 20 repúblicas, ¿no? Y España son provincias que están jalando centrífugas. Y el Medio Oriente también, porque todas esas comunidades minoritarias, sean étnicas o sean religiosas, son huidizas, son centrífugas, no son centrípetas, ¿no? Ya casi nos vamos, pero Sí. ¿es posible redibujar los mapas haciendo más coherentes las fronteras nacionales con cada una de estas minorías? Yo creo que esa no sería la idea, porque la idea es que puedan vivir todos juntos como han vivido, ¿no? O sea, en un mismo edificio, gente distinta. ¿Por qué vas a meter en el lado A unos y en el lado B otros, no? ¿No? Sí. Luis Blanco, muy agradecido por haber venido ahora. Cuando quieras venir, Gracias, te esperamos de muchas nuevo. gracias. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Voy caminando por la calle y bueno, yo podría identificar a algún evangélico. Yo no sé por qué, pero muchos llevan paraguas para protegerse del sol y las mujeres llevan faldas. Sí. Y bueno, si tienen un libro con un estuche, un cierre, uno presume que eso es la Biblia, entonces uno supone que eso es evangélico. Esos son, digamos, algunos rasgos, pero muy tenues para identificar a la gente en la calle, la religión. En el Medio Oriente, ¿cómo se puede identificar a la calle, decir este es musulmán, este es cristiano, con solo verlo? No, tradicionalmente, hace más de 200 años sí era posible, porque todo el mundo tenía que usar, inclusive todos los musulmanes, el famoso turbante. Y el turbante, según la forma que lo usaras, y el tamaño que lo usaras y el color que lo usaras, significaba si tú eras musulmán, musulmán descendiente del profeta, musulmán shia, musulmán alawi, si eras cristiano, si eras un cristiano de las sectas reconocidas por el sistema otomano o unas sectas, digamos, secundarias, pues si eras judío, todo eso se daba en el turbante. Y se decía inclusive que el turbante, según el modo que lo usaras, como te lo pusieras, inclusive indicaba tu carácter. No sé si eso era una leyenda urbana, pero eso se ha hablado mucho en la tradición árabe, que en la tradición de Medio Oriente, que hasta el carácter de una persona se indicaba. Países no son monolíticamente musulmanes. Dentro del Islam hay muchas variedades religiosas, pero dentro del Islam en el Medio Oriente hay también mucha presencia. Hagamos un arqueo de las religiones minoritarias más importantes del Medio Oriente. Bueno, sí, cuando me dijeron para lo del programa eran minorías en general. Entonces, claro, hay dos tipos de minorías, las étnicas y las religiosas. Y aquí eso complica más el asunto, porque hay minorías religiosas que no son étnicamente homogéneas y minorías étnicas que no son religiosamente homogéneas. Entonces eso divide más el espectro. Vamos a decir que cada país es un mosaico diferente y todo Medio Oriente es como una especie de alfombra oriental llena de distintos colores y áreas y segmentos, ¿no? Lo predominante, lo que da el tono cultural, la identidad cultural es el Islam, ¿no? Porque ha sido predominante durante pero más ellos de no 1000 son años. minoría, aquí estamos hablando de minoría, entonces me interesa hablar de las Claro. que no musulmanas. Sí, sí. Es que dentro del Islam también hay ciertas minorías, Claro, ¿no? claro. Bueno, ¿cuáles son las no musulmanas? Vamos a decir, la principal serían los cristianos, ¿no? Hay distintos ritos cristianos, distintas iglesias, algunas étnicamente diferentes también. Por ejemplo, en Medio Oriente hay hasta alrededor de 1 millón de armenios. Creo que eso dijimos en el programa pasado sobre los armenios. Los armenios no son árabes, son un árabe turbante. O sea, si una persona que no usaba bien su turbante, así medio suelto, medio desordenado, es una persona de poco carácter y tal. Pero la persona que llevaba su turbante muy bien puesto es una persona de más personalidad. No había guetos para cristianos. Eso es una cosa curiosa. No ha habido, vamos a decir, esa segregación
Eso es curioso. Lo curioso de esto que digo es porque cuando llegaron los estadounidenses a Irak, a Bagdad, que ocuparon eso, se encontraron con tantos problemas entre minorías, sobre todo entre Shia y Sunni, que la solución de ellos fue, como en Norteamérica, en un barrio o un sector de la ciudad va a ser para los Shia y otro para el sector de la ciudad para los Sunni. Pero todos los estudiosos en Medio Oriente, árabes de ese momento, dijeron, esto nunca ha sido así aquí. Aquí todo el mundo vive mezclado, en un mismo edificio hay gente de todo tipo, ¿no? Ni los judíos, no había juderías en ciudades. No. En Marruecos hay juderías. Sí, pero en el resto de Medio Oriente había también en el Cairo antiguo como unos barrios, pero inclusive vivían juntos cristianos y judíos y había también musulmanes entre ellos. Por ejemplo, la antigua Jerusalén, la ciudad vieja, tenía como 4 sectores: el judío, el armenio, el musulmán y el otro, no me acuerdo qué es lo que es, judío, armenio y cristiano, pues el cristiano oriental, greco-ortodoxo. Raza distinta, de origen indoario, pero son cristianos y están viviendo en Medio Oriente, igual que están viviendo en Canadá, Estados Unidos, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces en Medio Oriente han tenido una fuerte presencia cultural e histórica. Luego están, vamos a decir, las iglesias cristianas que son más autóctonas y las iglesias cristianas que siguen el rito calcedoniano griego. Las autóctonas serían, por ejemplo, los coptos en Egipto, los maronitas en Líbano, los sirio-católicos en Siria, en Líbano y en Irak, y los caldeos católicos en Irak, que hay caldeos católicos y caldeo nestoriano. Y hay también ritos, vamos a decir, los armenios tienen católicos, greco-ortodoxo, o sea, siguen su ortodoxia separados de los católicos, y protestantes. O sea, también vienen a añadirse a esto todas las iglesias protestantes, que están algunas representadas en Medio Oriente, los bautistas, los presbiterianos, episcopalianos y anglicanos. Pero todos esos son de lengua árabe. Sí, en general, excepto los armenios y los coptos, sus lenguas son árabes. Y los coptos es solamente la lengua litúrgica. Es el copto. Un papá no le habla a un hijo en copto, pues. No, en árabe, en árabe. Ya. Aquí en Maracaibo, por ejemplo, Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Esta noche me acompaña un querido amigo, Luis Vivanco, con el que estaremos conversando sobre las minorías religiosas en el Medio Oriente. Saludos Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, estoy contento de estar aquí. No, en el imaginario del maracucho común, el Medio Oriente es idéntico a musulmán. Sí. Pero no es así. Estos últimos acontecimientos tumultuosos que ha habido en países como Siria e Irak ha traído a la palestra la idea de que en el Medio Oriente hay bastantes conflictos religiosos, que esos